El lunes próximo, el Grupo Regionalista llevará a su debate una moción en el Pleno Parlamentario ante la preocupante situación que para nosotros es la gestión llevada a cabo en el Parque Nacional Picos de Europa desde la entrada del nuevo gobierno. Recordarles que el Parque Nacional tiene algo más de 67.000 hectáreas, de las cuales 15.381 corresponden a Cantabria, dividida en 3 municipios: Camaleño, Castro Cillorigo y Tresviso. El Parque Nacional es un lugar maravilloso para visitar. No en balde 2 millones aproximadamente de personas lo visitan todos los años. Es el tercer parque, después del Teide y Guadarrama, más visitado de España. Y también es un buen lugar para vivir, pero tiene unos graves inconvenientes el vivir. Los vecinos deben cumplir con una serie de requisitos y restricciones en las construcciones, en la actividad agrícola y ganadera, en la recolección de recursos naturales como la caza y la pesca. A finales de agosto del año pasado, apenas entrado el nuevo gobierno, el consejero decidió publicar en el boletín el cese del director del Parque Nacional de la parte cántabra, del codirector. Eso nos ha llevado a estar prácticamente 9 meses sin director del Parque de la parte cántabra. ¿Consecuencias? Pues ha ocasionado graves perjuicios a los habitantes de los 3 municipios que aportan terreno al Parque Nacional. No ha existido tampoco representación institucional en aquellos encuentros entre el Ministerio y los representantes de las comunidades autónomas que se llevan a cabo de coordinación de los planes. Concretamente, a finales del año pasado en Daimiel no hubo representación cántabra, no lo hubo en Sigüenza hace apenas 2 semanas y tampoco lo ha habido en marzo en Madrid. Reuniones donde, además de la coordinación de los planes y de elaborar el informe que ha de enviarse al Senado, también hay un reparto de fondos de la Administración General del Estado a las comunidades, a los parques que tienen, a las comunidades que tienen parques nacionales. Durante este tiempo tampoco fueron convocadas, hablo de este año pasado, en lo que ya de legislatura hasta la fecha, no fueron convocadas las subvenciones anuales para el desarrollo socioeconómico de los habitantes del Parque Nacional, que anualmente destinábamos en torno a 400.000 euros, 300.000 para entidades locales y 100.000 más para productores. 400.000 fueron en los últimos que se presentaron en el año 22, en la pasada legislatura. Tampoco se han ejecutado ningún proyecto del parque desde la Consejería, con fondos propios de la Consejería, en la mejora de comunicaciones, en la mejora de cabañas, de invernales, en la mejora de pastizales. Por otra parte, de los 3.525.181 euros que conseguimos en la pasada legislatura de los fondos de recuperación y resiliencia, fondos PRTR, 1.385.000 dejamos adjudicados en la pasada legislatura mediante el decreto 114/2022. Quedan casi 2 millones por ejecutar, pese a que la mayoría de los proyectos ya estaban redactados en verano del año pasado. Otros 216.000 euros que eran para subvenciones a empresas agroalimentarias del parque, que dejamos preparados por orden, pero cuya orden no se ha desarrollado, y fruto de las respuestas que nos dieron a la interpelación por parte de la Consejería hace 15 días, nos hemos dado cuenta que en diciembre el consejero se dio cuenta que tenía que haber sacado esa orden, pero al no tener director no lo sacó. Y finalmente, el 1.924.000 euros para actuaciones en el parque que deberían ejecutarse directamente de la Consejería tampoco se llevó a cabo. Son numerosísimos los proyectos que les podría comentar, hasta todo ese montante, que luego les diré. No voy a hacer referencia a ninguno en concreto. A día de hoy tampoco se ha transferido al consorcio los 400.000 euros de la parte que le corresponde a Cantabria, el consorcio de las 3 comunidades, y son las otras 2 comunidades las que están absorbiendo el coste total. Qué vergüenza nos tendría que dar a los cántabros no haber hecho la transferencia que lo tiene contemplado en su presupuesto.
Todo esto ha causado un profundo malestar entre los habitantes y municipios de toda Líbana e incluso más allá. La Asociación de Hostelería de Cantabria le envió recientemente una carta al consejero mostrando su preocupación por la decadencia de la atención que estaba teniendo el parque. Una vez presentada la interpelación, que se debatía hace aproximadamente 2 semanas, y también una publicación que hacía un medio de comunicación de Cantabria, el Diario Montañés concretamente, ante todo esto, la reacción fue increíblemente rápida. En apenas 48 horas, el consejero nombró un director express, un director de la parte cántabra, y sacó una orden de ayudas de 100.000 euros. Recuerden que en el año 2022 sacáramos 400.000, el año pasado no sacaron y este año han sacado 100.000, una cuarta parte. Pero lo que llama mucho la atención es el nombramiento express de ese director. Para decirles lo que debe ser un director de un parque nacional, les contaré simplemente que de los 16 directores o codirectores, de los 16 parques nacionales españoles, 19 directores o codirectores, 9 son biólogos, 8 son ingenieros de monte y solo hay un médico, el que acaba de nombrar Cantabria, constituyéndose en noticia nacional en todos los foros de medio ambiente. Que el médico, el facultativo lebaniego, sea ahora el director del Parque Nacional Picos de Europa, codirector por la parte de Cantabria, que no tiene que ser un comisario político, no tiene por qué ser un concejal del Partido Popular lebaniego, tiene que ser un técnico, porque tiene que conocer. Por eso nosotros teníamos un biólogo, que por cierto, no le había nombrado yo, venía de atrás, una persona responsable, conocedora del asunto, funcionario de la consejería y que venía ejerciendo su papel dignamente y con conocimientos que tiene, repito, que tener el que quiera ser director del Parque Nacional. Valencia, de forma apresurada, le nombró y, como digo, está siendo noticia nacional en los foros de medio ambiente. Dándole relevancia a la institución y a sus lugares, en la respuesta, el señor Palencia decía que no habíamos atendido nosotros al parque. Pues nunca hubo un problema de este tipo. Y la relevancia incluso pasó porque una de las reuniones del consorcio la presidieron por primera vez los 3 presidentes autonómicos de las 3 comunidades, en Camaleño, en el año 19, y que en el municipio más pequeño, en Tresviso, celebramos la última de las reuniones del 22 con la presencia de los 3 consejeros. La relevancia institucional que siempre le dimos a un lugar emblemático y del que tenemos que tener tanto cuidado. Bien, para que se lleve a cabo lo que creemos que debe ser, presentamos la siguiente propuesta de resolución: que se ejecuten la totalidad de los fondos PRTR transferidos a Cantabria por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que se transfiera al consorcio de forma inmediata de Picos de Europa, antes de finales de mes de junio, la parte correspondiente a la Comunidad Autónoma de Cantabria para sufragar los gastos ordinarios y no sean las otras comunidades quienes, además de representarnos, porque Asturias tuvo la representación de Cantabria durante estos 9 meses, también estuvo llevando a cabo el peso de Asturias y Castilla y León el peso del gasto. Y finalmente retomar las inversiones directas que se venían ejecutando con fondos propios de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional Picos de Europa. 4,6 millones de euros debieran estar siendo empleados en el Parque Nacional para la mejora de la vida de quienes allí viven y también para la mejora del hábitat de un lugar tan emblemático como el Parque Nacional Picos de Europa, y no está ocurriendo. El consejero está demostrando, una vez más, ser un inútil para los sectores a los que se debe. Un inútil, un ineficaz. Y cuando, además, contesta como la interpelación, suele emplear las no verdades. Y no digo otra palabra porque dice que le insulto. Y no es verdad. Y que, por ejemplo, una de las que dijo el otro día,
que dimitiese el director que había estado ejerciendo durante los últimos 8 años de director del Parque Nacional. Dijo que había dimitido y además a coro también lo aplaudió la consejera de Presidencia. Pues bien, les leo. En el mes de mayo, en el mes de agosto, cuando ya ese director, que además era subdirector general de la consejería, dicho todo esto, cada consejero puede nombrar a quien crea conveniente, por supuesto, pero no puede decir que ha dimitido. Les diré que él había dimitido como subdirector general al haber sido apartado de sus funciones como tal y además enterarse que estaban ofreciendo su puesto a otros y presentó su dimisión como subdirector general y otras funciones. Pero, sin embargo, en la carta les leo: continuaré, si lo creen conveniente, desempeñando las funciones de codirector del Parque Nacional de Picos de Europa de Cantabria, nombrado en la resolución del 2017 por una gestión de trabajo y de compromiso con las obras y las acciones que se deben llevar a cabo allí. Luego, también, el otro día, el consejero, en este punto y en otros muchos para justificar su inutilidad, no dijo la verdad. Si quieren alguna pregunta. ¿A cuánto asciende el montante económico? Aproximadamente 4,6 millones de euros debieran estar ejecutándose a lo largo del año pasado, que ya dejamos ejecutado gran parte de ello, 1.853, y redactados los proyectos de casi 1.900.000, además de las órdenes de ayuda que no han salido, en torno a 4,6 millones de euros. Lo que adeuda la comunidad, lo que tiene que aportar. Lo que debiera estar ya en obras, en acciones y en subvenciones en el Parque Nacional. La cantidad de dinero que tiene que aportar Cantabria a lo que es el Parque Nacional. No, ese dinero del que estoy hablando es a la parte cántabra. Son ejecuciones en la parte cántabra. Lo que Cantabria, de los fondos PRTR y de los fondos propios, debiera estar aportando son aproximadamente 4,6 millones. Más allá hay 400.000 euros que debe aportar al consorcio, es decir, al conjunto, para la gestión, para el trabajo conjunto del consorcio, que tampoco lo ha hecho. Y debe esos 400.000. Debe esos 400.000.